Estamos hoy en el cuarto tema, apenas hemos tocado 3. Espero que haya llegado a entendimiento a nuestras mentes, ¿verdad? Con estos 3 temas que hemos tocado. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo es que van a suceder? No, es que van a suceder, es que ya están sucediendo. Estamos en el tiempo del fin. La gran estatua, el sueño del rey. ¿Cuándo fue esto? Hace 600 años. Y vimos ahí el esquema y el bosquejo profético de las 4 grandes bestias. Vimos los pies que representaba a Roma en su fase papal, pero también a Europa dividida. Y vemos la roca, que es que la segunda venida de Jesús, que da el golpe en los pies de barro en Europa, con hierro, con Roma, y cae, y entonces de esa roca sale ¿qué? Un gran monte, que es el reino de Sión, que llena toda la tierra. Yo creo que eso estuvo claro, ¿verdad? Las 4 bestias, el león con alas, el oso que tenía un costado más arriba que otro, el leopardo con 4 cabezas y 4 alas, la bestia terrible y espantosa que tenía 10 cuernos, y el cuerno pequeño que sale entre ellos. Y hablamos del cuerno pequeño porque ese fue el que le llamó la atención ¿a quién? A Daniel. Y hoy tenemos todo un tema ¿para qué? Para el cuerno pequeño, que es el mismo anticristo, porque tiene exactamente las mismas características. Así que el tema de hoy es el cuerno pequeño, el anticristo. Vamos a orar. Bendito Dios y amantísimo Padre, nuevamente venimos delante de ti. En esta hora vamos a tocar un tema muy delicado, un tema que puede tocar la fibra de alguno de los amigos que nos visitan hoy. Permite, Señor, que tu palabra pueda ser sazonada con el sazón del cielo. Que la verdad sea expuesta, pero que sea expuesta con amor. Que podamos comprenderla y que a pesar de que nos pueda doler un poco, porque no sabíamos que estábamos en el error, podamos con humildad aceptar tu palabra, aceptar la voz de tu Santo Espíritu hablando a nuestros corazones y, oh Dios del cielo, caminar en la luz de tu palabra. Bendícenos, Señor, en este estudio bíblico. Ayúdanos, Señor, a comprender tus grandes verdades y a formar parte de ese pueblo que cuando tú vengas en gloria podamos levantarnos e irnos contigo. Porque te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. El cuerno pequeño es el mismo anticristo. Bien, yo quisiera rápidamente, porque en la repetición está el aprendizaje, ¿verdad? La estatua, las bestias. Vamos a ver aquí Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. ¿Habrá alguien que quiera ser un valiente y me diga, ya yo me lo sé todo, y que quiera ayudarme en el proceso? ¿Un valiente o una valiente? ¿Sí? Tú te reíste. Eres tú el valiente. ¿Me quieres ayudar? ¿Sí? Intentarás. ¿Qué es lo primero cuál es el primer símbolo de Daniel capítulo 2? La cabeza de oro. Muy bien. ¿Y luego? Bien. ¿Y luego? Vientre y muslos de bronce. ¿Y luego? Piernas de hierro. ¿Y luego? Los pies en parte de hierro y en parte de barro. Muy bien. Entonces, el primer símbolo en Daniel 7. ¿Con qué? 2. Con alas de águila. ¿Y el próximo símbolo, la próxima bestia? El oso con 3 costillas en la boca y un costado más arriba que el otro. ¿Y el próximo símbolo? El leopardo con 4 alas de ave. ¿Y qué más? Y 4 cabezas. Muy bien. Uy, ese va bien rápido, miren. Sí, ese es el más rápido de todos, ¿recuerdan? Y finalmente, ¿qué venía? Una bestia espantosa. Una bestia que terrible y espantosa y en gran manera fuerte, que tenía dientes de qué? Y uñas, y que pisoteaba lo que no se podía comer, ¿verdad? Y después, ¿qué tenemos allí? Los 10 cuernos y entre medio el cuerno pequeño.
Tanto la cabeza de oro como el león con alas, ¿qué imperio representa? ¿Qué? Babilonia, muy bien. Tanto el oso con un costado más arriba que el otro y los pechos y los brazos de plata, ¿qué imperio representa? Muy bien. Tanto el vientre muslos de bronce como el leopardo con 4 alas y 4 cabezas, ¿a quién representa? ¿Qué representan las 4 cabezas? Los 4 generales de Alejandro Magno. ¿Cómo se llamaban? Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Esos fueron los 4 que se dividieron el imperio. ¿Sí? ¿Qué representa esa bestia terrible y espantosa? Juntamente con las piernas de hierro. Roma imperial, el imperio romano. Todas estas bestias fueron las que se le dio prolongación, pero cuando llegan al tiempo del fin, hay un sistema que es el del anticristo, que es ¿quién? El cuerno pequeño, que también se le conoce como la bestia en Apocalipsis 13, ese ya se acabó, se finí, caput. ¿Y qué representan tanto los 10 cuernos como los pies de la estatua? ¿Qué representan? Y ese hierro, si el hierro representa Roma, ¿y qué tengo acá? Hierro también quiere decir que tengo Roma hasta el fin, ¿correcto? Hasta justo antes de la segunda venida de Jesús. ¿Qué representa entonces? Europa dividida. ¿Y quién más? Y Roma, pero en esta ocasión, no como imperio romano, sino como iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque el papado es lo único que culturalmente une a toda Europa. Tienen diferentes idiomas, tienen diferentes culturas, diferentes todo, pero lo único que los unifica es la iglesia de Roma. Muy bien. Vamos a ir al cuadro pequeño, rápidamente. Acuérdense que estamos repasando un poquito ahora de Daniel 7. Hay personas que llegan por primera vez hoy y quiero que tengan claro esto. Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, esos 10 cuernos que representan los 10 tribus bárbaras que atacaron a Roma y que se asentaron en lo que hoy conocemos como Europa, dice, mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos. Así que habían 10 más 1, 11. Y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Así que 3 de esas tribus bárbaras fueron derrocadas, ¿por quién? Por el cuerno pequeño. Este cuerno tenía ojos, como ojos de hombre. O sea que este cuerno decía que tenía un conocimiento distinto. Los ojos son para ver. Y también predicaba, porque dice que tenía una boca, hablaba, pero hablaba como con gran arrogancia. Era chiquito, pero era arrogante, con una boca grande. Entonces miré a causa de las palabras tan arrogantes que hablaba el cuerno. Miré hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Pero noten el verso 19. Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba, desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Que la representación gráfica básicamente es esta, ¿no? También quise saber más acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, ante el cual habían caído 3. De ese mismo cuerno que tenía ojos y boca, que hablaba con mucha arrogancia y parecía mayor que sus compañeros. Parecía mayor porque, aunque era más pequeño, ejercía más poder y más influencia que los demás. Vimos que esos 10 cuernos representaban esas 10 naciones europeas, esas 10 tribus bárbaras que eventualmente conforman Europa. Esas 10 tribus bárbaras, podríamos decir que son los visigodos, que tomaron parte de España, ¿verdad? De España. Los burgundios, que tomaron allá lo que hoy conocemos como Suiza. Los francos, que se quedaron con Francia. Los suevos, con la parte de Portugal. Los alamanis, Alemania. Los anglosajones, ¿se quedaron con quién? Con Inglaterra. Los lombardos, con Italia. Los vándalos estaban más al norte de África. Los érulos y los ostrogodos estaban asentados
bien cerca de Italia. Esos son los 10 cuernos. Ahora, entre medio de ellos surge ¿quién? Cuerno pequeño. Un cuerno pequeño. Ahí está. Y derriba 3 de los primeros. Quedan entonces 8 con el cuerno pequeño. Pero ese cuerno tenía ¿qué? Ojos y boca que hablaba con arrogancia. Y no solamente esto, mire lo que hacía el cuerno. Vi que este cuerno combatía a los santos y los vencía. Era un poder perseguidor de los santos que son la iglesia de Dios. Era un poder que perseguía a la iglesia. Y no solamente la perseguía, los mataba. O sea que tenía éxito en su persecución. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino el anciano de días y pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo. Y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Así que ese cuerno pequeño se queda ¿cuánto tiempo? Justo hasta ¿qué? Hasta la segunda venida de Jesús. Justo hasta la segunda venida de Jesús. Me dijo así. Ahora viene la interpretación ¿de quién? De la Biblia, porque aquí nadie está interpretando nada. Ayer pregunté, ¿usted quiere que yo le interprete esto? ¿Y qué me dijeron? No, muy bien, no permita que nadie le interprete nada. Dejemos que la Biblia sea su propio intérprete. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, será diferente de los otros reinos y a toda la tierra devorará, aplastará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿De qué reino? ¿Quién era aquel reino? ¿Quién era la cuarta bestia? Roma. Así que de Roma van a salir ¿qué? 10. 10. Del imperio romano que cubría toda Europa iban a salir 10 países. Tras ellos se levantará otro que será diferente de los primeros. No será un país como los países que nosotros conocemos. Está ahí. Y derribará a 3 de ellos. Y noten las características. Hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará. Y tratará de cambiar los tiempos y la ley. ¿Y qué parte de la ley tiene que ver con tiempo? Sábado. El cuarto mandamiento que nos habla del reposo en un tiempo específico que es el día del sábado. Y va a tratar de cambiarlo por otro día que no es el sábado. Y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Pero anoche no tuve ¿qué? Tiempo. Hoy sí, pero no veo a los hermanos que estaban aquí. ¿Dónde están? Ellos no tuvieron tiempo hoy. Ellos querían saber eso. Pero hoy lo vamos a tocar al final. ¿Okay? Quiere decir entonces que el cuerno pequeño surge ¿de dónde? De la cuarta bestia. ¿Y quién es la cuarta bestia? Roma. Roma. ¿A dónde usted debe estar mirando para ver de dónde sale el cuerno pequeño? A Roma. No es a Francia, ni a Alemania, ni a Suiza, ni a España. Debe buscar en Roma el cuerno pequeño. Aparece después de los otros 10 cuernos. O sea que después que está conformado lo que vemos como el cuadro de Europa, entonces es que surge ese cuerno pequeño. Y llega a ser mayor que los otros. Qué interesante esta característica. Es pequeño pero es mayor, porque tiene ojos que ven cosas, una inteligencia distinta y también tiene ¿qué? Una boca que hablaba, pero hablaba con arrogancia. Dice que ese cuerno también derriba 3 de los que estaban allí primeros. Y dice también que su actitud hacia Dios era que hablaba palabras contra el Altísimo. Su actitud hacia el pueblo de Dios era que los perseguía y los mataba. Su actitud hacia la ley de Dios es que pensaba cambiarla. Y especialmente pensaba cambiar esa ley que tiene que ver con tiempo. Los tiempos y la ley. Y que su duración, donde tuvo más poder, fue por 1260 años. Y ustedes me dirán, no, pastor, usted dijo tiempos y la mitad. Hoy vamos a demostrar que 1260 años es lo mismo que tiempos y la mitad. Y lo haremos ya para el final del tema, así que bien atentos a esto. Pero dice, pero se sentará el tribunal en juicio y le quitarán su dominio para que sea ¿qué? Destruido. Por completo y para siempre. Mis 3 amigos que me visitaron ayer me contestaron correctamente quién era el pueblo pequeño. Así que yo voy a tomar el regalito especial que dije para ellos y se los voy a regalar. Eric, pasa por acá.
Muchas gracias. No veo a Verónica. ¿Quién invitó a Verónica? Voy a darte el regalito de Verónica, porque lo prometido es deuda. Y no veo a Giovanni, pero sé quién invitó a Giovanni. Muy bien, pero como tú lo vas a buscar, tú le vas a llevar el regalito a Giovanni. Bien. Bueno, mis amados, vamos a entrar en la identificación del cuerno angélico. Bien, una característica es la que derribó ¿qué? 3 cuernos. Lo decía Daniel. ¿Qué dice la historia? ¿Hubo un poder en Europa que derriba a 3 de las tribus bárbaras? Sí lo hubo. Veamos lo que dice la historia. Para fines del siglo III y comienzos del IV, el movimiento arriano amenazaba con cubrir toda Europa. ¿Qué era el movimiento arriano? ¿Quién era Arrio? Lo dije la vez pasada. Arrio era un sacerdote que no creía en la divinidad de Jesús. Y Arrio era muy fogoso en sus predicaciones, muy vivo en sus predicaciones, y arrastraba mucha gente. En sus cultos se caracterizaban por ser muy movidos y se tocaba una flauta de doble caña y la gente aplaudía, la gente se movía y era bien carismático ese Arrio. Pero Arrio enseñaba que Cristo no era Dios. ¿Arrio estaba bien? Arrio no estaba bien. Hoy hay arrianos modernos también que van a las casas de puerta en puerta, de 2 en 2, te tocan a la puerta y te dicen que Cristo no es Dios. ¿Sí? Hay arrianos modernos. Ahora, el concilio de Nicea del año 325, siglo IV, condenó las doctrinas arrianas y comenzó una guerra entre católicos y arrianos. ¿Quiénes lucharon contra las tribus arrianas? Los católicos, nuestros hermanos católicos. Y digo nuestros hermanos católicos, amados, porque son nuestros hermanos. Y quiero decirles lo siguiente. Hay un pueblo hermoso, grande, precioso y almas mejores que nosotros en la iglesia católica y en la iglesia protestante. ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Estamos claros en esto. No estamos hablando de personas. No venimos aquí a discutir personas, sino a hablar de historia que no se puede despintar y hablar de situaciones. ¿Ok? No de gente. Lo cual hizo que 3 de las naciones arrianas fueran vencidas. Entonces, ustedes recuerdan que yo había dicho que en el año 533 Justiniano puso un edicto. ¿Recuerdan el edicto de Justiniano? Justiniano era un hombre muy hábil. Él había... ¿Qué algo aquí? Bien. Pero más hábil que Justiniano fue Constantino. Constantino era un hombre que era bien hábil militarmente y bien hábil como político. Y Constantino tenía una madre que se llamó... ¿Cómo es que se llamaba la madre de Constantino? Siempre se me escapa el nombre. ¿Cómo? Abuela, ¿tú te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? La de la Veracruz. Helena. Helena fue la madre de Constantino. Yo vi la tumba, el sarcófago de Helena en el Museo del Vaticano. La tienen allí puesta en el Museo del Vaticano. Helena fue bautizada por el obispo de Roma, que se llamaba Silvestre en aquel entonces. Helena se convirtió al cristianismo. El obispo de Roma la bautiza. Y tenía muy buenas relaciones Helena con el obispo de Roma. Ahora, Constantino
Como su mamá la había bautizado, el obispo de Roma no quiso tener problemas con el obispo de Roma y mudó la capital del Imperio Romano, la sacó de Roma y la movió allá lo que conocemos como Turquía, al Bósforo. La región de aquel entonces se llamaba el Bósforo. Hoy nosotros conocemos ese estrecho por donde pasa todo comercio entre Europa y Asia en Turquía, que se llama Estambul. Allí él puso la capital del imperio. Esa era Constantinopla. Y le llamó la Nueva Roma. Esa era la Nueva Roma. La antigua Roma se iba a quedar ¿dónde? En Italia. Y la Nueva Roma iba a estar ahora en Estambul. Para él evitarse conflictos con Silvestre. Porque su mamá estaba detrás de Constantino. Constantino, bautízate, conviértete. Pero Constantino era político y era muy escurridizo. En Puerto Rico teníamos un político que él dijo que él era católico protestante. Los políticos son así, ¿sí o no? Se las inventan para quedar bien con todos los bandos. Y entonces él se escabullía, ¿no? Y no quiso problemas con su mamá. Dicho sea de paso, Santa Elena, porque ya se canonizó, ¿no? Ahora se conoce como Santa Elena. Ella dice que consiguió la verdadera cruz de Cristo. Ella se atribuyó a conseguir la verdadera cruz, la Veracruz. En México hay un lugar que se llama ¿cómo? Veracruz, porque es la verdadera cruz. Recuerdan que México es un país muy católico. Pues entonces, ella dice que consiguió la Veracruz y se sacaron muchas astillas de esa Veracruz y mucha gente tenía astillas de la supuesta verdadera cruz donde se crucificó a Jesús. Bueno, entonces, Justiniano puso un edicto en el año 533. Y ya me invito, vamos a ver el edicto de Justiniano. Acuérdense de eso. Ahora, los primeros cuernos en caer de esos tres cuernos fueron los vándalos y euros. En el año 538, y esto es importantísimo ese año, en el año 538 después de Cristo, cayó el último baluarte arriano, que fueron los ostrogodos. Estaban allí cerca de Italia y evitaban que el edicto de Justiniano tomara vigencia. ¿Qué decía el edicto de Justiniano? Dice: esto abrió paso para la puesta en vigor del decreto o edicto de supremacía papal de Justiniano. Este decreto imperial concedía al obispo de Roma el siguiente título: cabeza de las iglesias y corrector de los herejes. Había 5 obispos en toda Europa y en toda esa región del mundo, de Asia, norte de África, todo eso, habían 5 obispos. ¿Quién eran esos 5 obispos? El obispo de Alejandría, el obispo de Constantinopla, el obispo de Antioquía, el obispo de Jerusalén y el obispo de Roma. Cuando se hacían concilios, si este obispo de Antioquía era el anfitrión, pues ¿quién entonces presidía? Pues presidía el obispo de Antioquía. O sea, porque todos tenían el mismo poder. Pero en el 533, Justiniano dice: no, el obispo de Roma está por encima de todos los obispados, porque Constantino había dicho que la nueva Roma estaba por encima ¿de quién? De la antigua Roma. O sea, Constantinopla iba a estar por encima de Roma. Obviamente es Constantino el que puso el edicto, ¿no? Pero la segunda en poder iba a ser ¿quién? Roma, la antigua Roma. Ahora bien, eso es un mosaico de la iglesia de San Vital en Rávena, donde se representa allí el edicto de Justiniano. Ahí vemos el emperador Justiniano en el centro. Miren cómo dice el texto, o parte del texto de ese edicto. Ordenamos que el Santísimo Papa de la antigua Roma ha de tener el más alto rango que los otros pontífices. ¿Cuál es la antigua Roma? Roma en Italia. Pero el beatísimo arzobispo de Constantinopla, o la nueva Roma, ha de ocupar el segundo lugar después de la Santa Sede Apostólica de la antigua Roma, la que tendrá supremacía sobre las otras sedes. ¿Quién entonces tiene la supremacía ahora? Roma. Pero
Pero no solamente iba a ser la cabeza de los obispados en Europa, sino que iba a ser también corrector. ¿Y a qué se refiere con corrector de herejes? A todos esos rebeldes, ¿los vamos a qué? Los vamos a poner derechito. O derechitos así o así, porque te metían a la tumba y te morían. Miren, mis amados, ese decreto le da la supremacía al obispo de Roma, que ejerció control en toda Europa. Tanto así que los reyes no podían reinar si no recibían la coronación de quién y la bendición del obispo de Roma. Había una unión inmensa entre la iglesia y el Estado. No había una separación de iglesia y Estado. ¿Cómo se llamaron a los reyes que patrocinaron el viaje de Cristóbal Colón? Uno llevaba mi nombre: Fernando e Isabel. ¿Cómo usted llamó, hermano de Colombia? ¿Cómo le llamó usted? Isabel la Católica y Fernando de Aragón. Pero se conocían como los reyes católicos, Fernando e Isabel. ¿Por qué eran reyes católicos? Porque estaban reconocidos por la iglesia. Si no estaban reconocidos por la iglesia, no podían gobernar, no podían reinar. Ahora, cuando la iglesia toma el control y se une al Estado, ahí comienza en el año 538 una de las épocas más funestas de la historia de la humanidad. Y nosotros conocemos esa época con esa transparencia. Mire, usted lo está viendo ahora. ¿Qué está viendo ahora? Se llamaba la Edad Oscura, el oscurantismo. Se le llamó la Edad Oscura porque hubo un estancamiento total en todo el quehacer del ser humano. Hubo un estancamiento en las artes. Si la iglesia no aprobaba la pintura, hasta le podían cortar la cabeza al pintor. Porque el Greco, que era un pintor, no era griego, era español, pintó el manto de la Virgen de otro color, que a veces era azul, pero el Greco era daltónico y lo pintó rojo. Y el pobre hombre, que era un buen pintor, pero daltónico, usted se imagina un pintor daltónico, por poco lo meten 8 metros bajo tierra, 8 pies bajo tierra. Pero se salvó. Hubo estancamiento en las ciencias, porque la iglesia decía, no es el sol el centro, sino que es la tierra el centro. Y Ptolomeo y todos estos que proponían que ¿cómo se llama el otro? Galileo, Copérnico, Nicolás Copérnico, tuvieron sus problemas y sus dificultades. ¿Por qué? Porque no es la tierra el centro, sino que es el sol. Tenían que retractarse si la iglesia no aprobaba. La literatura, todo lo que tenía que ver con lo político, lo social, religioso, económico, la intolerancia religiosa, las guerras santas, esas famosas cruzadas, la persecución, la Inquisición. ¿Qué hizo la Inquisición? Mató a personas por el simple delito de leer la Biblia. Eso era un delito. El corrector de herejes, el obispo en Roma, había dicho que solamente la Biblia podía ser leída por los sacerdotes en las iglesias y en latín. Ese era el único idioma, latín. Y ya el latín era una lengua ¿qué? Muerta. Así que la gente iba a escuchar y no si salían igualitos. Pero se buscaban problemas si la leías en tu casa. Había contrabando de Biblias. Hermanos, yo no estoy diciendo nada que usted no pueda corroborar, simplemente buscando la historia. Juan Pablo II pidió perdón por las atrocidades que hizo la Inquisición. ¿Usted sabía eso? Y también Juan XXIII también. Papas que han sido reformadores. Y en esa Inquisición se torturaba a las personas. Y si tú decías algo, tenías que confesarlo y retractarte, pero no valía que te retractaras. Esa confesión tenía que ser bajo tortura. O sea que de la tortura
no te salvaba a nadie, te iban a torturar. Y también, si era necesario, matar. ¿Y por qué esa intolerancia? Porque uno de los dogmas más fuertes que tiene el papado es que el Papa es infalible. ¿Y qué es que el Papa es infalible? Que cuando el Papa se pronuncia, se está pronunciando Dios mismo. Y Dios no comete errores. Por lo tanto, cuando el Papa habla, es Dios el que está hablando y lo que dice es ley. Nadie puede contradecir. Ese dogma todavía está vigente, la infalibilidad papal. Busquen información y se van a dar cuenta de que el dogma está vigente. Una de las escenas más tristes de la historia que demuestra que esto no es cierto es el sínodo del cadáver, el sínodo cadavérico. Un sínodo es un juicio, y es un juicio del cadáver porque el juicio se le hizo a un cadáver. Ustedes están viendo allí una escena donde hay un personaje que está a la izquierda, que ¿qué nombre tiene abajo? Esteban VI. Y hay otro personaje que está a la derecha, que tiene un nombre arriba sobre la cruz que se llama ¿cómo? Formoso. ¿Cómo ustedes ven la cara de Formoso? Está muerta. Es un cadáver. Durante el pontificado de Formoso hubo intrigas y luchas de poder entre las familias nobles de la época. Él se ganó muchos enemigos, Formoso. Y uno de los enemigos que se ganó fue Esteban VI, ese que está allí en la pintura, al cual no apoyó durante su vida, mientras Formoso estaba en vida, no apoyó a Esteban VI. Ahora, 9 meses después de la muerte de Formoso, Esteban VI se le ocurre una tremenda idea, y es, porque ahora Esteban VI era papa, Formoso había sido papa, y Esteban VI manda a desenterrar a Formoso para hacerle un juicio, porque él obró mal, de acuerdo con Esteban VI, por lo que le había hecho cuando estaba en vida. Fue desenterrado y fue vestido para hacerle juicio por haber aceptado el obispado de Roma, estando a la cabeza de otra diócesis. Eso se supone que no ocurriera. Pero con este juicio, Esteban quiso ponerse a resguardo contra los que lanzaban contra él acusaciones de que a él había hecho exactamente lo mismo, puesto que él también había sido obispo de otra sede cuando fue elegido para que fuese el Papa de Roma. Si él lograba anular las acusaciones de Formoso, este nombramiento quedaba inválido, porque entonces quien me había nombrado era Formoso. Lo que pasó fue que Formoso quería sacar a Esteban VI de carrera. Y como tú no puedes ser obispo de Roma, si eres de otra diócesis, te voy a nombrar acá. Y te saqué de carrera. Pero entonces ahora Esteban decía, no, él también estaba allá. Por lo tanto, el nombramiento que me hizo a mí no vale. Y por lo tanto, yo soy papa. ¿Esa es mi hija? Búsquelo en la historia. No me crea. Como le dije desde el principio, no me crea a mí. Yo tengo una amiga químico de otra, que ella es muy católica y muy buena y la quiero muchísimo. Trabajamos juntos y me dijo, ay Fernando, yo leí lo de Formoso y siento una vergüenza. Ella no lo había escuchado, porque yo lo predicaba. Pero vino una noche, una tarde atribulada. Mira, yo no explico cómo es posible que en la iglesia pasen estas cosas. Y me contó lo de Formoso. Me dice, mira, yo he predicado lo de Formoso tantas veces, pero yo no lo había visto. Ahora note, el hedor de ese cadáver dice que llenó todo el recinto de la basílica de Constantiniana, la basílica constantiniana. Ahora, él lo acusó, Esteban lo acusó, y como Formoso no dijo nada, eres culpable. Eso está en la historia. Como Formoso, el que calla otorga, eres culpable. Se le cortaron los 3 dedos con los que echaba la bendición. Lo pusieron en una fosa común, pero después lo volvieron a exhumar y lo echaron al río Níger. Ese fue el peor castigo, ¿verdad? Pero lo peor fue, mis amados, que después vino otro que también tenía problemas con él. De hecho, declararon la condenación de la memoria, que es el damnatio memoriae. O sea,
que a Formoso se le borrara de la historia como si nunca hubiera existido. Eso es lo peor, lo peor. Ahora, meses después de la celebración del concilio cadavérico, este concilio que estoy diciendo del 896, una multitud descontrolada, aprovechada y dirigida por los partidarios y defensores del Papa Formoso, atraparon al pontífice y lo llevaron a prisión. Poco después, Esteban VI, quien un día se había atrevido a profanar la tumba de su antecesor, moriría asesinado en prisión por estrangulamiento en agosto de 1897. Pero vino el Papa Teodoro II y lo restituye a Formoso. Y vuelve otra vez y lo restituye a Formoso. Sacó el cadáver de donde estaba y lo restituyó. Lo había tirado a una fosa común, ¿no es mí? Pérdida de tiempo, ¿verdad? El pobre cadáver no lo dejaron reposar en paz. Corrieron con él de aquí para allá y de allá para allá. Pero entonces, después de Teodoro II, lo siguió ¿quién? Sergio III, en el año 904. ¿Y saben lo que hizo Sergio III? Le cortó la cabeza y lo echó al río, donde un pescador lo encuentra, la cabeza en los redes, y supuestamente hoy está en el Vaticano, la cabeza de Formoso. Esto está en la historia, mis amados, lean. Porque el que lee, entiende. Si el obispo de Roma es infalible, ahí tenemos 3, 4 que estaban ¿qué? En contienda. Entonces, uno tenía que estar ¿qué? Equivocado. Pero si yo digo una cosa y tú dices otra, los dos no podemos tener la razón. ¿Me sigue? ¿Existe entonces la infalibilidad papal? No, mis amados, el único infalible es Dios. Todos nosotros somos seres humanos que Dios ha puesto. Todos y cada uno somos seres humanos. Tuve un profesor en la universidad, el profesor me daba humanidades, él se llamaba Jean-Claude Belleux, era un haitiano. Jean-Claude, cuando quería decir que no quería ser humillado, porque una vez lo llamó la decana, y él dijo, yo no quiero ir a Formosa. Él dijo eso, y yo no entendí por qué. Y luego nos explicó qué quería decir. Yo no quiero ir a Canosa, perdón, me quedé con Formosa también. Yo no quiero ir a Canosa. ¿Cómo es que no quiere ir a Canosa? Bueno, luego nos estuvo enseñando este profesor de humanidades que el emperador alemán, Enrique IV, quien se opuso al Papa y fue humillado por este, al punto de hacerlo ir a Canosa, Francia, donde estaba de vacaciones, descalzo en pleno invierno, y Enrique fue a pedir perdón al obispo Hildebrando. Le voy a explicar esto. Mire, Enrique IV era el rey de Alemania. En el año 1076 tuvo un conflicto con el Papa Gregorio VII, conocido como Hildebrando, o mejor dicho, conocido como Gregorio VII por el Papa Hildebrando, y fue excomulgado. Mire la carta que le envió Enrique, por la cual fue excomulgado. La carta, el encabezamiento decía Enrique, o sea, se está presentando él, Enrique, rey no por usurpación, noten que le entendí bien. Él no usurpó nada. A Hildebrando, que es el Papa Gregorio VII, al presente no un Papa, pero un falso monje. Este es el saludo que te mereces, porque nunca has ejercido oficio alguno en la iglesia sin hacer de él una fuente de confusión y una maldición para los cristianos en vez de un honor y una bendición. Y al final de la carta él dice, baja, baja, o sea, estás muy trepado, baja, baja, y sé condenado por todas las edades. Una carta fuerte. Y entonces el obispo le puso un interdicto. Le dijo a Enrique, tú estás excomulgado y voy a poner un interdicto en toda Alemania. La fricción entre el emperador y papa fue tal que Hildebrando excomulgó al rey y amenazó con poner un interdicto a toda Alemania. El pueblo rogó al rey que se excusara con el papa, quien puso como condición para excusarlo que fuese descalzo en pleno invierno a Canosa, Francia, donde estaba de vacaciones. ¿Se dan cuenta la humildad? Y aquí tenemos una gráfica de Enrique IV, quien ruega a la reina Matilda en Canosa que interceda por él ante el Papa Hildebrando, y junto a él está el abad Hugo de Cluny. Lo ven por ahí descalcito, ¿verdad? Y esta es la reina Matilda, y este es el abad Hugo de Cluny. Ahora, mis amados, el emperador se humilló ante el Papa, quien le quitó la excomunión, y 3 años después, al seguir las fricciones entre la sede papal y el rey, el Papa volvió a excomulgar a Enrique. O sea que Enrique no aprendió la lección. Y ahí vemos una representación gráfica también de él yendo, miren, en vestiduras viles y descalzo a humillarse frente a
a él. Cerca del año 1000 ocurre la coronación de Carlomagno y ahí comienza lo que se conoce como el Sacro Imperio Romano. Sacro Imperio porque es el imperio sagrado de Roma. Así que ya vemos a Roma no en la fase del imperio romano, sino como Roma ¿qué? Papal, unida ¿con quién? ¿Con quién? Con el Estado, ¿sí? Bien. Noten esta unión de iglesia y Estado. Mírenla aquí. En el jubileo del 1300, el Papa Bonifacio VIII, sentado en el trono de Constantino, el trono de un emperador, llevando la espada imperial, o sea, la espada del emperador, luciendo una corona y moviendo un cetro, gritó a la multitud de sus leales peregrinos: yo soy César, yo soy emperador. Eso está citado del surgimiento de la iglesia medieval de Alexander Clarence Flake, página 193. Pero esta muchacha, esta señora que me estuvo hablando de lo mucho que sufrió lo de Formoso, estaba todavía más indignada con el próximo personaje que le voy a mostrar. Este personaje ha sido uno de los más tristes de la historia. Alejandro VI, conocido como Rodrigo Borgia. Rodrigo Borgia, del año 1492 al 503, tenía esposa antes y después de ser papa. Casó 2 veces a su hija Lucrecia. Su hijo César era un magnate financiero y su hija Lucrecia tuvo un hijo de él. Él era el padre y el nieto. Mejor digo, perdón, y el abuelo de ese muchacho. Gracias. Él era el padre y el abuelo. Ese es Rodrigo Borgia. Y fue papa. Infalible. Este señor Rodrigo Borgia fue una vergüenza para el papado. Sinceramente fue una vergüenza. Ha habido papas mucho más arriba de este hombre. Pero para aquel tiempo todas las familias se empeñaban en que dedicarle un hijo a la iglesia y que un hijo fuera sacerdote. Eso es lo que se acostumbraba. Y a veces no tenían vocación y los obligaban a que fueran sacerdotes. Y este hombre lo obligaron a ser sacerdote, pero era una familia adinerada. ¿Ustedes vieron una serie de los Borgias que dieron por HBO hace poco? Yo no la vi. Pero si fue fidedigna, pues no sé, pero era de las intrigas de los Borgias. Este hombre, había un monje dominico, se llamó Jerónimo Savonarola, que vivió para la época de Rodrigo Borgia. Fue un reformador italiano, de allí de Florencia. Él denunció los excesos del Papa Alejandro VI, pero le costó bien caro, ¿sabe? Porque el Papa Alejandro VI amenazó con interdicto a Florencia si no callaban a Savonarola. Y el pueblo temeroso apresó al reformador. Luego de torturado, fue ahorcado y quemado el 23 de mayo del año 1498. O sea, él lo apresan, lo ahorcan, primero lo torturan, lo ahorcan y lo queman. Fue terrible. Esa que están viendo ahí es la Piazza di la Signora en Florencia. Allí es donde está ahí fue donde lo ahorcaron, lo quemaron. Conozco un jíbaro de San Lorenzo, Puerto Rico, que tuvo la oportunidad de visitar la Plaza di la Signora. Ese jíbaro de San Lorenzo estuvo por allí y vio muchas estatuas y muchos monumentos. Había de Dante Alighieri, había de Miguel Ángel, ahí tiene una copia del David. Habían otras estatuas de dioses también. Y yo decía, aquí mataron a Savonarola. Y yo no veía nada, yo buscando a Savonarola. Y de momento el guía turístico se fue y el jíbaro San Lorenzo se quedó triste porque no vio nada de Savonarola. Y va corriendo donde el guía que ya se había ido y le dice, mira, ahí no mataron a Savonarola. Sí, ahí mismo lo mataron. Y no hay nada para recordarlo. Sí, en el piso. Y casi me deja el tour, pero ya yo sabía cuándo ellos iban. Y fui corriendo y le di la cámara a mi esposa. Yo tengo el estuche de la cámara ahí, pero mi esposa tiene la cámara en la mano. Y me sacó una foto. La cara de indignación yo creo que se me nota ahí porque aquí lo que está es es algo conmemorativo. Yo le saqué una ampliación a eso para que lo veamos. Ustedes no saben italiano, ni latín, ni yo tampoco. Pero aquí dice confratelli.
Eso es como que con fratelli hermano, ¿verdad? Fraile Domenico, ¿verdad que sí que dice fraile Domenico? Entonces dice Silvestro Maruffi, el 23 de mayo, o sea que es el 23 de mayo, ¿verdad? Del 1000, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 498. Ah, pues la fecha que le di. Per iniqua sentenza. ¿Qué fue eso? Que le hicieron una sentencia injusta. Iniquo es injusto, ¿ok? Iniquo. Per iniqua sentenza. Y después por ahí dice otras cosas. Ah, dice Fra Girolamo Savonarola, ¿lo ven? Y dice dopo, 4, no sé lo que dice, pero esto fue en memoria de él y ya suficiente latín por hoy. Pero se entiende un poco, ¿verdad? Sí, bien. Otra de los asuntos que hemos visto es esa famosa santa, que lo pongo entre comillas, Inquisición, donde si tú no estabas de acuerdo con lo que decía Roma, tenías problemas serios. Te torturaban y había muchas torturas y finalmente eras muerto. Ahí estaban quemando los pies, lo pusieron ahí en el cepo y le pusieron fuego debajo de los pies. Si hubo también otro personaje que ayudó a este tipo de persecución, fue esta señora. Bueno, aquí vemos a Juan Hus condenado en el Concilio de Constanza del 6 de julio de 1415. Juan Hus fue condenado a la hoguera por no retractarse de lo que él había escrito, lo que había dicho. Y Juan Hus dice que estuvo cantando mientras estaba quemándose en la hoguera. Dice que cantó mientras la lengua todavía podía funcionar. Cuando se le achicharró la lengua, entonces dejó de cantar. Dice que Dios le puso una anestesia por lo menos a Juan Hus, para que no sintiera. Pero esa mujer que está allí se llamó María Tudor, 1516 al 1568. Fue llamada María la Sanguinaria, de ahí viene el nombre Bloody Mary. Hizo matar al arzobispo Kramer y a más de 300 cristianos protestantes en Inglaterra. A esos cristianos protestantes en Inglaterra y en Europa se le llamaba hugonotes. Cuando usted escuche el nombre hugonote, lo lea en la historia, los hugonotes son los protestantes, ¿ok? Los hugonotes. Ahí vemos lo que se conoce como la masacre de San Bartolomé. Eso fue la noche del 23 al 24 de agosto del año 1572. Se celebró el día de San Bartolomé, por eso se llamó la masacre de San Bartolomé. Esa noche más de 2.500 protestantes hugonotes, hombres, mujeres, niños y ancianos, murieron solo en París. La matanza siguió por toda la semana, añadiendo miles a los masacrados. ¿Quiénes estaban trabajando en ese asunto? El duque de Guisa, que fue quien dirigió la masacre, y Catalina de Medici, que planificó la masacre. Esa Catalina de Medici era contemporánea con un señor que ustedes conocen, que escribió unas cuartetas de profecías, Nostradamus. Y esa señora, Catalina de Medici, intercambiaba recetas de cocina con Nostradamus, eran muy amigos. Y Nostradamus es un brujo, es lo que hacía la brujería. Y escribió esas cuartetas ahí, y la gente le saca mil cosas siguiendo las profecías de Nostradamus, en lugar de ver la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Y ahí vemos una foto, ¿verdad?, de donde ella vivía, allí en Orleans, Francia. Y ahí vemos una representación gráfica de la masacre, y ahí vemos cómo esa señora sale de allí mirando los cadáveres con desprecio en esa pintura conmemorativa de la época. Había niños, había mujeres, estaban todos tirados por allí. Y miren la cara que ella tiene como que de asco y satisfacción, y están un poquito horrorizados. Bueno, pero lo triste del caso es que el Vaticano imprimió una moneda conmemorativa de la masacre. ¿Quieren ver la moneda? Sí. Esa es la medalla conmemorativa del Papa. Miren la medalla. Fue Gregorio XIII. Miren, dice Gregorio XIII, Pontífice Maximus. ¿Ves? Gregorio XIII, Pontífice Maximus. En el reverso, perdón. Aquí vemos un ángel con una espada. ¿Ven la espada aquí? Y ven las alitas del ángel, que tiene una cruz. Con esa espada estaba matando a estos que están aquí en el suelo, a los hugonotes. Estaba diciendo que eran ángeles del cielo los que mataron a esas personas que pensaban distinto.
amigo querido, podemos tener amigos que piensan distintos a nosotros. Y los amamos. Los amamos. Claro que los amamos. Y tenemos que matarlos. Esos crímenes de odio, son crímenes de odio. Hoy día se dice que es crimen de odio y violencia de género, pero mí siempre va a ser violencia de género, porque siempre va a ser un hombre una mujer, un hombre con otro hombre, o sea, siempre podemos pensar que es género, ¿verdad? Pero yo amo a los homosexuales. ¿Hay problema con amar a los homosexuales? ¿Ustedes aman a los homosexuales? Pero el pecado hay que llamarlo como por su nombre. Y llegará el momento, y en este país las leyes se están poniendo bien difíciles, y yo tendré que estar en la cárcel. Usted lleve mi comidita en la cárcel. Si me matan, pues ya no me lleve nada, porque va a perder el tiempo. Pero al pecado hay que llamarlo por su nombre. Y en la unión entre un hombre y una mujer es pecado. Digo, perdón. Gracias, hermano. La unión entre un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer, es pecado. Y hay que ¿qué? Llamarlo por su nombre. ¿Cierto? Nunca haré un matrimonio entre parejas del mismo sexo. Los amo, pero no es un matrimonio entre parejas del mismo sexo. ¿Amamos a los drogadictos? Sí, los amamos. ¿Apoyamos la drogadicción? ¿Amamos a los asesinos? ¿Apoyamos el asesinato? Amamos a los homosexuales, pero condenamos el homosexualismo. ¿Okay? Así que no odiamos a nadie. Angelo Roncalli, Juan 23, fue un papa reformador y llegó a pedir perdón por las atrocidades de la Inquisición. Así que históricamente se reconoce por el Vaticano que se cometieron errores. Y hubo hombres verticales que reconocieron ese error. Por eso yo no estoy hablando de personas, estoy hablando del sistema. ¿Ok? Del sistema. Ahora, ya vimos las características. Cayeron 3 cuernos. Persiguió a los santos del Altísimo. ¿Sí? Pero dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Y usted me dirá, Dávila, hasta el momento me parece todo bien, pero que la Iglesia Católica, que el Papa, que el Obispo de Roma habla palabras contra el Altísimo, eso no te lo compro. No me lo compro. Mira, esto lo escribió Alfonso de Ligorio en el libro Dignidad y Tareas del Sacerdote, las páginas 34 a la 36. Aquí saqué el extracto. En obediencia a las palabras hoc corpus meum, que quiere decir esto es mi cuerpo, en latín, Dios mismo desciende al altar. Esa es la celebración ¿de qué? De la misa. Así puede decirse que el sacerdote puede ser llamado el creador de su creador. ¿Me está siguiendo? Esto es mi cuerpo, o sea, usted está convirtiendo ese pan ¿en qué? En un cuerpo, literal. Dice, el poder del sacerdote, dice San Bernardino de Siena, está citando a Alfonso de Ligorio, a San Bernardino de Siena, es el poder de la persona divina, porque la transubstanciación del pan requiere tanto poder como la creación del mundo. Yo le voy a decir esto, mis amados. Transubstanciación quiere decir que la sustancia cambia. Jesús dijo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Pero cuando nosotros comemos el pan en la cena del Señor, es un pan sin levadura. ¿Y qué es ese material que se come? Harina, grasa. El pan se hace con harina, no es proteína. Y los que conocen un poco de la química de las cosas, saben que si usted pone un pedacito de harina en su boca, empieza el proceso de digestión con la saliva. Porque tenemos una enzima en la boca que se llama la amilasa salivar. La amilasa salivar rompe los almidones. ¿Usted se ha comido esas donitas Holzum, que son las dulces tentaciones de Holzum, que le ponen por la polvorean, esas donitas polvoreadas? ¿Qué pasa en la boca? Rapidito, se van en la boca, porque se disuelven. ¿Hay alguien que toma la comunión? ¿Qué pasa cuando te ponen el pedacito de pan en la boca? Se disuelve. Agárrate un pedazo de carne, el que sea, eso es proteína, no tiene almidón. Agárralo y ponlo en la boca. Son aminoácidos, cadenas de aminoácidos, son las proteínas. ¿Se disuelve la boca? No hay manera. Por lo tanto, no existe la transubstanciación. ¿Me está siguiendo? No podemos decir que eso se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, ni que el vino se convierte literalmente en su sangre. ¿Estamos claros con eso? Sí.
Porque eso es un dogma de la iglesia, la transubstanciación. Por eso es que está diciendo que tiene tanto poder como la creación del mundo. Por eso es el creador de su creador, porque el pan se convirtió en el cuerpo literal de Cristo. No literal, sino simbólico. ¿Por qué Jesús fue muerto en la cruz? Porque tú siendo hombre te haces igual a quién? A Dios. ¿Hablar contra el Altísimo es decir que yo soy Dios? ¿Sí o no? Eso es una blasfemia. Eso es arrogancia. Y el cuerno pequeño era ¿qué? Arrogante, ¿verdad? Veamos una triple blasfemia. ¿Cuántas personas componen la divinidad? 3 personas. Por eso digo una triple blasfemia. Veamos una blasfemia contra Dios el Padre. Santo Padre. ¿Quién es nuestro Santo Padre? ¿Quién es nuestro Santo Padre? El Padre, Dios, está en el cielo. ¿Cierto? ¿Qué dijo Jesús en Mateo 23:9? Y vuestro Padre, no llaméis a nadie ¿dónde? En la tierra, porque uno es vuestro Padre. ¿Quién? El que está en los cielos. El obispo de Roma, ¿qué se hace llamar? Santo Padre. Está ocupando un título que le corresponde única y exclusivamente a Dios. ¿Eso es una blasfemia? Sí lo es. ¿Son palabras arrogantes? Más que arrogantes. El Hijo. ¿Quién es nuestro sumo pontífice? Jesús. En Hebreos, capítulo 4, verso 14, dice, por tanto, teniendo un gran pontífice, un sumo, que quiere decir sumo, quiere decir ¿qué? Grande. Sumo, gran pontífice, que penetró en los cielos, Jesucristo, el Hijo de Dios. El obispo de Roma no toma ese título para sí, sumo pontífice. Ok, y el último lo vamos a tocar de una manera especial el sábado, en el tema del 666. Pero en latín hay una frase, vicarius filii Dei. Vicarius quiere decir vicario, y vicario es un sustituto. Jesús tuvo una muerte vicaria en la cruz. ¿Por qué la muerte de Jesús fue vicaria? Porque es una muerte sustitutiva. ¿A quién sustituyó? A nosotros que debimos haber muerto en la cruz, y no él. Filii quiere decir hijo. También vicarius, además de sustituto, es representante, porque él tuvo una muerte representativa. Él nos representó a todos nosotros en la cruz, ¿cierto? Filii es una palabra que quiere decir hijo. En italiano figlio es hijo. Era un amigo que era italiano y me decía que yo no sabía pronunciar figlio. Él lo decía, es figlio. Yo decía, pues lo mismo, figlio. No, tú no puedes porque tú no eres italiano, no te va a salir. Y yo trato, pero no me sale. Pero filii, del latín, es hijo. Dei quiere decir que Dios, vicarius filii Dei, el vicario del Hijo de Dios. ¿Quién es el sustituto? ¿Quién es el representante del Espíritu de Dios en la tierra? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, viene el nombre de Cristo, su vicario, Él os enseñará. Ahí vemos una triple ¿qué? Una triple blasfemia contra el Padre, contra el Hijo y contra el Espíritu Santo. ¿Hablará para abajo está altísimo? Lucio Ferraris, en Pronta Biblioteca, volumen 6, artículo Papas, Pronta Biblioteca Católica, dice, por eso el Papa es coronado con una triple corona, como Rey del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores, o infernorum, que es infierno. De ahí viene la palabra infierno. Eso está en la tierra papal. Miren lo que dice la oración de Cristóbal Marcelo, dirigida al Papa en el quinto concilio laterense de la cuarta sesión de 1502. Porque tú eres el pastor, tú eres el mentor, tú eres el director, tú eres el padre de familia. Finalmente, tú eres otro Dios en la tierra. El Papa León XIII, Papa que fue de 1878 a 1903, dijo, ocupamos en esta tierra el lugar del Dios omnipotente. Esta fue la encíclica de la Reunión del Cristianismo de junio de 20 de 1894. Ahora dice, y pensará en mudar ¿qué? Los tiempos y la ley. Estamos viendo que las características se cumplen, no es que se cumple una, no es que se cumplen dos, mi amado, se cumplen todas y cada una de las características. Pensará en mudar los tiempos y la ley. Mis amados, Dios nos ha dado una ley. Esa ley Él la considera santa, justa y buena.
que debemos respetar y obedecer, demostrando así nuestra fidelidad y nuestro amor a Dios. Pero ese cuerno pequeño iba a intentar cambiar ¿qué? Los tiempos y la ley. Queremos comparar ahora las leyes, de acuerdo con la Biblia y de acuerdo con el catecismo. Vamos a tomar la tradición del catecismo. El primer mandamiento del catecismo dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Cierto? ¿Sí? Lo que han leído el catecismo. Segundo mandamiento: no jurar en vano. Tercer mandamiento: no santificar las fiestas. Cuarto mandamiento, de acuerdo con el catecismo: honrar padre y madre. El quinto mandamiento es no matar. Sexto, no adulterar. Séptimo, no robar. Octavo, no mentir. Noveno, no codiciar la mujer del prójimo. Y el décimo, no codiciar los bienes del prójimo. Eso es lo que dice el catecismo. Lo pueden buscarlo en cualquier catecismo. Están ahí abreviados, pero esos son los principios. ¿Okay? ¿Qué dice la Biblia como primer mandamiento? Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses que ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento: no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Una porción grande, es un mandamiento largo. ¿Y dónde está en el catecismo? La pregunta es: ¿dónde está? No está. Porque era una de dos cosas: o saco las imágenes de la iglesia, o saco el mandamiento de la ley. Entonces mejor dejamos las imágenes y sacamos el mandamiento, porque la gente ya está acostumbrada a las imágenes. Han sacado bastantes. Hace mucho tiempo había más. Han sacado bastantes imágenes, porque la gente está leyendo, está reclamando. Tercer mandamiento de la ley de Dios es: no tomarás el nombre de Dios ¿qué? En vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Pero como no hay un segundo mandamiento aquí, ¿qué pasó con el segundo? Pues no jurar en vano se convierte en segundo cuando realmente es ¿qué? El tercero. El cuarto: acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, que harás toda tu obra, pero el séptimo día será para reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni la bestia que mora dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Pero, ¿qué dice que es el tercero acá? Santificar ¿qué? Las fiestas. Una vez yo vi una verbena en Puerto Rico, unas fiestas patronales que se dedicaban a la patrona de las Mercedes en San Lorenzo. Ya no se están haciendo, pero el sacerdote las santificaba, y vamos a jugar pica, que son los caballitos estos, a apostar, y vamos a tomar ron, no hay ningún problema, son santas. Eso es santificar las fiestas. Y el domingo entonces está santificado: no tomar el nombre de Dios en vano, acuérdate del sábado, honrar padre y madre, no matar, no adulterar. Ahí corren más o menos igual, ¿verdad? Pero entonces, como aquí falta un mandamiento, el 10º mandamiento, que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, después viene lo mismo, ni su criado, ni su gran, ni aquello, ni lo otro. ¿Cuál es el pecado, mis amados? ¿Cuál es el pecado? La codicia, no codiciar. Pero entonces acá falta uno, y como son 10 mandamientos, pues se divide en el catecismo: no codiciar la mujer y no codiciar los bienes. Pero sin embargo, comienza como un bien: no codicias la casa. Y después dice otro: no codiciará la mujer. Y después no codiciará las otras cosas. ¿Ves? Pero el pecado, ¿cuál es? La codicia. Mis amados, entonces esos dos se dividen, pero sabemos que es un mismo mandamiento. ¿Cierto? Todo esto, mis amados, nos trae a la ley dominical, que lo que llama es a la adoración al Dios Sol. En el año 312, Constantino regresó a Roma. Había salido victorioso en su lucha contra Persia, pero el dios Mitra de los persas lo venció a él. Y siendo él adorador del dios sol griego Apolo, le fue fácil aceptar al dios persa, el dios sol persa. Y sus soldados hicieron de Mitra su dios patrón. Y el 7 de marzo del año 321 se decreta la primera ley dominical. Y miren cómo decía ese texto: que todos los jueces, la gente de la ciudad y todos los comerciantes descansen en el venerable día del sol, que lleva como nombre hoy en inglés
Sunday. Pero aquellos que viven en los campos atiendan con plena libertad los sembrados, siendo que a menudo surge que ningún otro día es tan adecuado para sembrar el grano o plantar viñas. Así que no dejarán pasar el tiempo favorable y perder las provisiones que el Señor les otorga, que el cielo les otorga. Y esa fue la primera ley dominical. ¿Qué hizo entonces Roma? Que pensó cambiar ¿qué? Los tiempos. Vienen entonces de ahí los fines de semana de 2 días, sábado y domingo. Pero entonces ahora se le da más cáliz religioso a cuál? Al domingo, y el sábado va quedando atrás. Ahora bien, ¿y serán entregados en su mano hasta cuándo? Tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y ya hoy casi no tengo. ¿Lo decimos? Yo hice el compromiso. Me quedan 5 minutos para eso. ¿Lo decimos? ¿Ustedes están de acuerdo que lo digamos? Bueno, vamos a esto de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, porque sí que tenemos que correr contra el tiempo. Esto es hermoso, mis amados, preciosísimo. Miren esto. Tiempo, tiempos y la mitad, o tiempo, 2 tiempos y la mitad. Es 1 más 2 más medio, ¿correcto? Tiempo en singular, 1. Tiempos en plural, 2. Medio tiempo, punto 5. 3 y medio tiempos o 3 y medio años. Porque recuerdan que Nabucodonosor, ¿cuánto tiempo estuvo comiendo pasto? 7 tiempos. ¿Y fueron 7 qué? 7 años. Y un año judío constaba de 360 días. ¿Por qué de 360 días? Porque tenían 12 meses de 30 días. Y cuando multiplicamos 12 por 30, ¿cuántos nos da? 360. Ah, pero son 365 y un cuarto. Sí, por eso es que cada 6 años ellos ponían que, cada no sé cuántos años, 5 o 6 años. Cada 4 años. 29. El 29. Ponían un 13º mes al año para cuadrar con la rotación, con la traslación del Sol. Entonces, si era 4 por 5 son 20, ¿no? Si es que 4 no me cuadra, 4 por 5, que quedaban atrás, son 365 y un cuarto. 4 por 5 son 20, son 21. Sí, en febrero, de cada 4 años, 1,29. Sí, pero sería el 5.º año. Estoy hablando del calendario judío, no estoy hablando del calendario actual. Estoy hablando del calendario judío. Si tú estás perdiendo 5 días y un cuarto, porque son 360 el calendario judío, te queda 5.25. Sí. Así que necesitas 5 años para tener 25 más un cuarto para tener 26 días. Necesitas 6 para tener casi los 30. Entre 5 y 6 años, ellos añadían un 13º mes para cuadrar con eso. Ahora, tiempo sería 360, ¿correcto? Que sería un año. Tiempos sería 720, que sería el doble, ¿sí? Y la mitad de un tiempo sería ¿cuánto? 180. Si usted suma esto, 0, 6 y 2 son 8 y 8, 16, 16. Aquí tengo 1, 1 y 3 son 4 y 7 son 11 y 1 son 12. 1200 ¿qué? 1260 días. Así que 3 y medio año sería 3.5 por 360, también me da 1260. Como quiera que lo busque, te cuadra lo mismo. Ahora miren lo que dice la Biblia. Ah, y dicho sea de paso, es un día por año. Así que son 1260 días, pero en profecía se toma un día por año, así que son 1260 años. No me lo crea, vamos a buscar en la Biblia. Mire, otras referencias a ese mismo periodo de tiempo. En Daniel 12.4, en Daniel 7.25 dice tiempo, tiempos y la mitad. Pero en Daniel 12.4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Miren lo que dice en el verso 7. Y el varón vestido de lino que está sobre el agua del río, levantó ambas manos al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. El mismo periodo de tiempo que dice Daniel 7.25 se dice también ¿dónde? En Daniel 12.7. Y cuando se acaba de quebrantar el poder del pueblo santo, todo esto se cumplirá. Ahora, mis amados, miren esto, ahora Apocalipsis. Precioso esto. Apocalipsis 12, verso 14. Pero le fueron dadas a la mujer 2 alas de una gran águila, para que volara de la presencia de la serpiente, ¿a dónde? Al desierto. Vemos a una mujer que vuela al desierto, a su lugar, donde es sustentada. ¿Se sustentada por cuánto? Por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Noten ahora
la próxima cita de Daniel 12:6. Y la mujer huyó al desierto. Vemos la misma mujer y el mismo desierto. A un lugar preparado por Dios para que ¿qué? Para que también la sustenten. Esta misma mujer que es sustentada cuando huye al desierto. ¿Durante cuánto? Ahora dice 1260 días. Decía tiempo, tiempos y la mitad. Y ahora dice ¿cuánto? 1260 días. ¿Estamos hablando de un periodo de tiempo? Sí. Ahora, hay más evidencia, más contundente aún. Miren lo que dice acá. Apocalipsis 13:5. Y le fue dada una boca que hablaba palabras como arrogantes y blasfemias. ¿Quién es ese? El cuerno pequeño. Y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses. El periodo de más fortaleza del cuerno pequeño fue 1260 años, fue tiempo, tiempos y la mitad, y fueron 42 meses. ¿Cuántos son 3 años y medio y meses? 3 por 12, ¿cuánto es? 36, es decir, tengo 3 años. Y la mitad de un año son 6, ¿cierto? Un año tiene 12 meses, la mitad son 6. 36 más 6, ¿cuánto es? 42. ¿Está hablando de lo mismo? Sí. Sí. Y si no les parece suficiente, hay más. Apocalipsis 11:2. Pero deja sin medir el patio exterior del santuario, porque es dado a los gentiles que pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. ¿Qué pasó en esos 42 meses de supremacía? Pisotearon la santa ciudad, ¿cierto? Y daré poder a mis 2 testigos, al Antiguo y al Nuevo Testamento, son sus 2 testigos, para que profetizaran vestidos de saco, porque hasta habían sido humillados y la palabra de Dios había estado en el suelo, y estaban humillados, pero todavía profetizaban vestidos de saco. ¿Cuánto tiempo? 1260 días. 1260 días y 42 meses, ¿no es ese mismo periodo de tiempo? El mismo periodo de tiempo que el pueblo pequeño estaba quitando la Biblia y no permitía leer la Biblia, pero la Biblia profetizaba vestida de silicio todavía. Se contrabandeaban Biblias y las personas las acarreaban entre el heno o la metían dentro de los barriles de vino para que las personas tuvieran porciones de la Biblia, para que leyeran la Biblia. Mucha sangre se derramó en aquel tiempo para que nosotros hoy pudiéramos tener la Biblia y leerla con libertad, para que conociéramos la verdad. Amén. Y para que la verdad nos haga libres. Amado, conforme al número de los 40 días que recorriste en la tierra, llevaré vuestra culpa durante 40 años, un año por cada día. No solamente esta es posición adventista, muchos hermanos de otras denominaciones comprenden que también que en profecía se da un día por año. Ezequiel 4:6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año, te lo he dado. ¿Dónde comienza la supremacía papal? ¿Dónde el cuerno pequeño comenzó a ejercer control? 538. En el año 538. ¿Y cuándo entonces pierde el control? Por un periodo de tiempo corto. Porque recibe una herida mortal, pero es sanada esa herida mortal. ¿Cuándo lo pierde? 1700. Se debe perderlo 1260 años después, ¿cierto? Para que la profecía se cumpla y para que todas las características se cumplan. Pues, amado querido, nota. El edicto de Justiniano, que tomó vigor en el año 538, cuando los ostrogodos fueron derrocados por los católicos y entonces tomó control sobre toda Europa, en el año 538 surge el edicto de Justiniano. 1200 años después, el obispo de Roma en los días de Napoleón, Giovanni Angelico, el Papa Pío VI, fue tomado preso por Berthier, uno de los generales de Napoleón Bonaparte. Ahí vemos a Pío VI tomado por Berthier el 20 de febrero de 1798. El Papa Pío VI fue encadenado y así presentado en varias ciudades italianas. El viaje a Francia fue muy largo y el obispo estaba enfermo. Finalmente llegaron a Valencia, donde el Papa murió al año siguiente. Y vino Bernabé Chiaramonti, Pío VII, que fue nombrado por 32 cardenales en Venecia como sucesor de Pío VI. Y desde entonces el Papa fue llamado el preso del Vaticano. Porque ya no coronaba reyes. ¿Cuántos fueron los 1260 años? Desde el año 538. Si le sumo 1260, ¿cuánto me da? ¿Y en qué año fue tomado preso Pío VI? En el 1790. Tal y como la profecía lo había dicho.
Napoleón dijo, no queremos papa. Abolió el catolicismo, el papado. No va a tener más nada, ningún control sobre Francia y en todo el resto de Europa tampoco. Eso fue a consecuencia de la Revolución Francesa, unos años después. En el año 1804, Napoleón invitó al Papa Pío VII, Bernabé Charamonti, a su coronación, pero él lo que hizo fue que se coronó a sí mismo y coronó a su esposa Josefina. Y fue una humillación para él, porque cuando venía el paje, ve usted el paje con el cojincito tenía la corona y se la iba a llevar al obispo de Roma, a Bernabé Charamonti, lo ven aquí, él le iba a llevar el cojincito con la corona y Napoleón le quitó la corona al paje y dice, no, él no me va a coronar a mí. Eso fue la catedral de Notre Dame. ¡Pum! Se coronó él mismo. Y cogió y coronó a su esposa Josefina. Se coronó con una corona de hierro. O sea, Napoleón era bravo. Y aquí vemos a Bernabé Charamonti, ese cuadro hizo Jacques-Louis David, un cuadro precioso. Hay dos copias de él, uno en el Museo del Louvre y otro está también en el Palacio de Versalles. Hechos por él mismo, casi idénticos. Solamente cambió los colores de una doncella porque quería representar una de las que él le llamó la atención. Ven que esa foto está un poquito ampliada y ahí vemos ahí a la coronación. ¿Cuál es la característica del cuerno pequeño? ¿Surge de dónde? Por la cuarta bestia. Surge de Roma. El Vaticano es un estado soberano, ¿sí o no? Pero es pequeño. ¿Pero tiene más influencia que todos los países de Europa? Sí, señor. Por eso es que es grande, por lo que predica y por lo que ve. ¿Aparece después de los 10 cuernos? Claro que sí. Vino allí en el centro de Europa. ¿Llegó a ser mayor que los otros? Sí, señor. 3 de los cuernos fueron arrancados por él. Claro, manda los Herodios Progodos y está en la historia. Su actitud hacia Dios, habló palabras contra el Altísimo. Hacia el pueblo de Dios, lo persiguió. Hacia la ley de Dios, pensó cambiar los tiempos y la ley. Y su tiempo fue 1260 años. Sí. Cumple con todas las características y más que no hemos tocado hoy. Esa foto que estoy presentándoles allí fue el mismo jíbaro de San Lorenzo que les presenté ahorita, que fue a la Catedral de Notre Dame, donde se coronó Napoleón. Y allí pasaron cosas bien interesantes. Allí había en esa catedral, miren lo que tienen en las aristas. Bueno, de hecho, no sé si lo ven por aquí, por estas esquinitas. ¿Lo ven aquí? Todas esas esquinitas están decoradas con lo que se conoce como los perros del diablo. ¿Podría usted en la iglesia gárgolas? Pues la iglesia de Roma lo hizo. Puso gárgolas en la catedral de Notre Dame. Mire qué cosa fea. Esta foto no es mía, pero la bajé del internet. Mire qué cosa fea. Mire qué aves más extrañas ahí. Los parras. Eso no decora una iglesia. Pero dice que la idea medieval era ponemos demonios para que espanten demonios. Y que los demonios no entren, porque están mirando para afuera, compadre. Bueno, pero miren mis amados. Amado querido. Yo dije que el pueblo más grande de Dios, ¿dónde se encontraba? ¿Dónde está el pueblo más grande de Dios? Un pueblo amado por Dios de una manera tremenda. Está en la iglesia católica. Porque allí hay hermanos buenos que no saben estas cosas. Amado querido, esto duele en los ojos. Duele en los ojos. Y muchas veces cuando nosotros estamos a oscuras y nos levantamos tarde y miramos la luz del sol, ¿qué pasa? Nos duelen los ojos. Pero ¿quieres quedarte en tinieblas? ¿Qué tú haces? Te vas acostumbrando al dolor, vas abriendo los ojos poco a poco y vas aceptando la realidad. Tenemos que decir la verdad. Aunque duela, tenemos que decirla. Porque hay muchas almas sinceras allí que no saben, porque no han leído, porque no han buscado. Pero el que lee, que entienda. Tenemos que llamarlo. Y miren cómo dice Dios. Y clamó con potente voz diciendo, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación ¿de qué? De demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave sucia y aborrecible, ¿verdad que sí? Dice, pero ¿qué le dice a esa Babilonia? Salir de ella. Pueblo mío. Y no seáis partícipes de qué? De sus abominaciones. ¿Dónde está el pueblo más grande de Dios entonces? Está allí, en hermanos lindos,
Son hermanos buenos, hermanos mejores que nosotros, pero que no saben la verdad. Y nosotros tenemos que decírsela, no, tenemos que decirle con amor, ¿verdad, mis hermanos? No con odio, no con desprecio, tenemos que decirles con amor, porque ellos no saben. Y muchos de los que estamos aquí, tampoco sabían. Y cuando empezamos a leer, tampoco queríamos saber. Pero tenemos que saber, no podemos ser ignorantes voluntarios. Tenemos que ser seguidores de Cristo, de la verdad y de su palabra. Que Dios nos ayude a poder entender estas grandes maravillas y aplicarlas con amor a nuestros hermanos. Dios nos bendiga. Ya me pasé del tiempo. Le había pedido al pastor Robles que tuviera la oración de cierre. Venga, pastor, tenga la oración de cierre. Hoy vamos a dejar el libro final.